Nadie esperaba que aquella entrevista cambiara el rumbo de una historia que llevaba 3 años cuidadosamente blindada. El ambiente en el estudio era relajado. Luces cálidas, aplausos medidos, preguntas previsibles sobre la retirada, la fe, el legado y la transición hacia una vida más tranquila después del béisbol. Albert Pujols estaba cómodo, sonriente, con esa serenidad que solo tienen quienes ya no necesitan demostrar nada. La conversación fluía con naturalidad hasta que llegó una pregunta aparentemente inocente. ¿Qué le ilusiona más de esta nueva etapa fuera de los estadios? Pujols inclinó ligeramente la cabeza. Pensó apenas unos segundos y respondió con una frase que, en ese momento, pasó casi desapercibida en el estudio, pero que horas más tarde incendiaría las redes sociales. Creo que cuando el bebé llegue, entenderé aún mejor lo que significa empezar de nuevo. Silencio. El presentador parpadeó, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. El público no reaccionó de inmediato. No hubo música dramática ni interrupciones. La entrevista continuó, pero algo ya había cambiado. Una palabra, bebé, había escapado del control perfecto que durante años había protegido la intimidad de su matrimonio con Nicole Fernández. Minutos después de que el programa terminara, los clips comenzaron a circular. Usuarios de redes repitieron el fragmento una y otra vez. Algunos aseguraban que se trataba de una metáfora. Otros señalaban la forma en que él sonrió después de decirlo. No fue una sonrisa nerviosa, sino una expresión suave, casi orgullosa. Lo que más llamó la atención no fue solo la palabra en sí, sino el gesto que la acompañó. Pujols llevó instintivamente la mano al pecho, como si protegiera algo invisible. Sus ojos brillaron con una emoción distinta a la que mostraba al hablar de campeonatos o estadísticas. Fue un instante breve, pero demasiado auténtico para parecer improvisado. Durante los últimos 3 años, su matrimonio con Nicole había sido una fortaleza silenciosa. Sin exclusivas, sin declaraciones románticas constantes, sin exposición innecesaria. Después de experiencias personales complejas en el pasado, Pujols parecía haber aprendido que el amor verdadero no necesita espectáculo. Por eso aquella frase resultó tan desconcertante. ¿Fue realmente un desliz? Quienes conocen su trayectoria saben que no es un hombre impulsivo frente a las cámaras. Durante décadas en las grandes ligas, manejó la presión mediática con disciplina casi quirúrgica. No suele hablar más de lo necesario. No suele revelar información privada por accidente. Entonces, ¿por qué lo haría ahora? Algunos analistas sugieren que pudo ser una estrategia sutil, permitir que la noticia emergiera de forma orgánica, sin comunicado oficial, sin sesión fotográfica, sin portada. Otros creen que fue simplemente un momento de emoción genuina, un instante en el que el orgullo superó a la prudencia. Mientras tanto, Nicole no ha hecho ninguna declaración. Sus redes permanecen tranquilas. Ninguna imagen que confirme o desmienta los rumores.
Pero observadores atentos han recordado recientes apariciones públicas en las que ella optó por atuendos más holgados, evitando poses de perfil y manteniendo siempre cierta distancia estratégica de las cámaras. ¿Coincidencia? Lo cierto es que la frase quedó registrada. Internet no olvida. Y cuando una figura como Albert Pujols menciona la palabra bebé en tiempo futuro, el mundo escucha. Aquella noche, lo que parecía una entrevista más sobre retiro y legado, terminó abriendo una puerta inesperada hacia un capítulo íntimo que quizá aún no estaba listo para hacerse público. Desde entonces, una sola pregunta flota en el aire con insistencia creciente. Si fue un error, ¿por qué sonó tan sincero? La televisión en directo tiene algo que ningún comunicado oficial puede replicar: la imprevisibilidad. Un segundo basta para que una frase cambie el tono de toda una conversación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. La palabra bebé no solo quedó flotando en el aire, quedó suspendida en la memoria colectiva. El fragmento comenzó a analizarse cuadro por cuadro. Los expertos en comunicación señalaron un detalle clave. Albert Pujols no intentó corregirse. No hubo una risa nerviosa acompañada de un «bueno, ya veremos», ni una aclaración inmediata del tipo «hablo en sentido figurado». Al contrario, continuó hablando con una calma inusual, como si no hubiera cometido ningún error. Eso encendió la sospecha. Porque cuando alguien realmente se equivoca frente a las cámaras, el cuerpo reacciona. Hay microgestos, titubeos, cambios en el tono de voz. En este caso, el tono se mantuvo firme. Su mirada no se desvió. Incluso pareció reafirmar lo dicho con un leve asentimiento casi imperceptible. ¿Fue realmente un descuido? Quienes han seguido su carrera saben que Pujols siempre fue meticuloso con sus palabras. Durante años en las grandes ligas, manejó conferencias de prensa bajo presión extrema, sin revelar más de lo necesario. En momentos polémicos, su discurso era medido, estructurado, ensayado casi al milímetro. Por eso, la teoría del mensaje sembrado comenzó a cobrar fuerza. En el mundo del espectáculo y del deporte existe una estrategia conocida: dejar escapar una pista antes del anuncio oficial para medir la reacción del público. No es un comunicado formal, pero tampoco es completamente accidental. Es una forma de preparar el terreno. ¿Podría haber sido eso? Algunos analistas mediáticos apuntan a otro detalle interesante. El conductor del programa no insistió, no preguntó ¿qué bebé?, ni pidió aclaración. Cambió de tema con rapidez sorprendente. ¿Fue casualidad o había un acuerdo previo para no profundizar? Además, la producción del programa no eliminó el fragmento en la versión digital. Si realmente hubiese sido un error grave, habría sido sencillo editarlo antes de subir el contenido a plataformas oficiales. Sin embargo, el clip permaneció intacto durante horas, lo suficiente para que se viralizara. Esa decisión alimentó aún más la teoría de que no fue un accidente. Mientras tanto, Nicole Fernández guardó silencio absoluto. Ni confirmación ni desmentido.
Esa ausencia de reacción también comunica algo. En la era digital, callar es una forma de hablar. Las redes sociales se dividieron. Unos celebraban la posible noticia con entusiasmo genuino, viendo en esa frase un momento humano y espontáneo. Otros, más escépticos, especulaban sobre una estrategia para humanizar su nueva etapa fuera del béisbol, justo cuando su figura entra en una fase distinta de exposición pública. Pero hay un elemento emocional que no puede ignorarse. La expresión en su rostro, cuando pronunció la frase, no parecía calculada. Fue breve, sí, pero intensa. No era la sonrisa comercial de una campaña, era algo más íntimo, más vulnerable. Y ahí reside la verdadera incógnita. Si fue un desliz, fue uno demasiado limpio. Si fue una estrategia, fue ejecutada con una naturalidad extraordinaria. Tal vez la verdad esté en un punto intermedio, un secreto compartido entre dos personas que por un instante dejó de ser completamente privado. Un orgullo que se escapó antes de tiempo, una emoción que superó el protocolo. Lo que sí es seguro es que, desde ese momento, la narrativa cambió. La entrevista dejó de ser un simple repaso de carrera y se convirtió en el inicio de una historia que ahora el público sigue con atención casi detectivesca. Y la pregunta sigue abierta, creciendo con cada repetición del video. ¿Se trató de un error o del primer paso hacia una revelación inevitable? Si algo ha demostrado esta historia es que cuando una noticia está a punto de salir a la luz, siempre deja rastros, pequeñas grietas en el muro del silencio, detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que, observados con retrospectiva, forman un patrón imposible de ignorar. Semanas antes de aquella entrevista, algunos seguidores más atentos ya comentaban ciertos cambios en las apariciones públicas de Albert Pujols y su esposa, Nicole Fernández. En un evento benéfico reciente, Nicole eligió un vestido amplio, de caída suelta, muy distinto a los atuendos más estructurados que solía usar en alfombras rojas anteriores. No era llamativo, pero sí diferente. Cuando posó para las fotografías, evitó las tomas laterales y mantuvo siempre el bolso colocado estratégicamente frente al abdomen. En ese momento, nadie hizo demasiado ruido. Pero ahora, cada imagen se analiza con lupa. Otro detalle que llamó la atención fue el comportamiento de Pujols. En varias fotografías, su mano descansaba en la parte baja de la espalda de Nicole, en un gesto protector que se repitió más de una vez. No era la típica pose romántica de pareja. Era una postura más íntima, casi instintiva, como si cuidara algo más que la imagen. Durante otra aparición pública, cuando un periodista lanzó la clásica pregunta sobre planes familiares futuros, Pujols sonrió, miró brevemente hacia su esposa y respondió con evasivas: «Estamos disfrutando el presente». La frase parecía inocente, pero su mirada lo decía todo. No fue una negativa clara, tampoco una confirmación. Fue una pausa sostenida, un silencio que comunicaba más de lo que las palabras permitían. Incluso en redes sociales, donde ambos han sido discretos, hubo movimientos sutiles.
publicaciones menos frecuentes, fotografías cuidadosamente encuadradas, comentarios desactivados en ciertos momentos clave. Todo sin drama, sin explicaciones, pero con una coherencia que ahora adquiere otro significado. Algunos seguidores notaron también que Nicole redujo su presencia en eventos nocturnos y viajes prolongados. Mientras antes acompañaba a Pujols en múltiples compromisos, en las últimas semanas sus apariciones se volvieron selectivas y breves. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Precaución? Posiblemente. Hay un momento en particular que ahora se revisita con especial atención. Un video corto grabado por un fan en el que Pujols, creyendo no estar completamente enfocado por la cámara, inclina el cuerpo hacia Nicole y susurra algo que provoca una sonrisa cómplice en ella. Luego, casi de inmediato, él mira alrededor con una expresión de alerta, como si recordara que estaban siendo observados. Ese microsegundo de complicidad se ha convertido en objeto de análisis en redes. Lo fascinante de esta etapa previa es que nada fue evidente. No hubo un anuncio críptico, ni una fotografía con la mano sobre el vientre, ni mensajes indirectos llenos de emojis reveladores. Si realmente estaban ocultando un embarazo, lo hicieron con una disciplina admirable. Y eso refuerza una idea poderosa. Si decidieron mantenerlo en secreto, fue por convicción, no por improvisación. En el contexto de figuras públicas, los rumores suelen adelantarse a los hechos. Pero en este caso, el rumor nació después de la frase en televisión. Antes de eso, solo había señales tan sutiles que podían pasar desapercibidas para cualquiera que no mirara con atención obsesiva. Ahora, cada gesto anterior parece parte de una narrativa que se estaba construyendo en silencio. Y la pregunta se vuelve más intensa. Si ya había tantas señales, ¿cuánto tiempo llevaban preparándose para el momento en que la verdad saliera finalmente a la luz? En una época donde las relaciones públicas se construyen en tiempo real, donde cada aniversario se celebra con una publicación cuidadosamente diseñada y cada gesto romántico se convierte en contenido viral, la decisión de guardar silencio es en sí misma una declaración poderosa. Desde que Albert Pujols contrajo matrimonio con Nicole Fernández, la pareja adoptó una postura clara: proteger su vida privada a toda costa. Sin exclusivas, sin entrevistas sobre la relación, sin fotografías familiares que alimentaran la curiosidad mediática. 3 años de unión marcados por la discreción absoluta. Pero ¿por qué tanto hermetismo? Para entenderlo, hay que mirar el contexto emocional que rodea a Pujols en esta etapa de su vida. Después de una carrera deportiva monumental, marcada por contratos millonarios, presión constante y exposición mediática permanente, el exjugador parecía buscar algo radicalmente distinto: estabilidad, serenidad y control. El béisbol le dio fama mundial, pero también le enseñó que cada palabra puede convertirse en titular, cada gesto en especulación, cada silencio en teoría conspirativa. Quizá por eso, cuando decidió rehacer su vida sentimental, optó por blindarla. Nicole, por su parte, nunca ha mostrado interés en convertirse en figura mediática por derecho propio. Sus apariciones públicas
han sido siempre acompañando, nunca protagonizando. Esa dinámica construyó una relación donde la intimidad no era un accesorio, sino una prioridad. En estos 3 años, no hubo anuncios grandilocuentes sobre proyectos conjuntos ni declaraciones apasionadas para alimentar titulares. Lo que sí hubo fue coherencia, un patrón de protección constante. Fuentes cercanas al entorno de la pareja han sugerido que ambos compartían la misma filosofía. La felicidad no necesita validación externa, y menos cuando se trata de decisiones familiares. Si realmente estaban esperando un hijo, el silencio cobra aún más sentido. El embarazo, especialmente en sus primeras etapas, suele manejarse con extrema prudencia. En el caso de figuras públicas, esa prudencia se multiplica. Las expectativas, la presión y el escrutinio pueden convertir un momento íntimo en un espectáculo innecesario. Además, Pujols atraviesa una etapa distinta de su vida. A sus más de 40 años, ya no compite por récords, compite por tranquilidad, por equilibrio emocional, por legado personal más allá de las estadísticas. Esa búsqueda de calma podría explicar por qué, durante 3 años, cada aspecto de su matrimonio fue tratado como territorio sagrado. Hay otro elemento que no puede ignorarse: la experiencia. Las relaciones anteriores de figuras públicas suelen estar marcadas por exposición, rumores y tensiones externas. Aprender de ese pasado implica tomar decisiones diferentes en el presente, blindar el amor antes de compartirlo. El hermetismo, entonces, no sería un acto de misterio, sino de protección. Paradójicamente, ese silencio absoluto terminó amplificando el impacto de aquella frase en televisión. Porque cuando alguien que nunca habla de su vida privada menciona la palabra bebé, el eco es inevitablemente más fuerte. Tal vez, en estos 3 años, la pareja construyó algo que no quería compartir hasta sentirse completamente segura. Tal vez decidieron que el mundo conocería la noticia solo cuando ya no pudiera afectar la esencia de su felicidad. Lo cierto es que el silencio no fue casual. Fue estratégico, emocional y constante. Y ahora que esa muralla ha mostrado una grieta, la pregunta inevitable comienza a tomar forma. Si protegieron su matrimonio durante 3 años con tanta firmeza, ¿qué tan importante es lo que están intentando proteger ahora? La frase fue breve, pero el impacto fue inmediato. En cuestión de horas, el nombre de Albert Pujols volvió a ocupar titulares, no por estadísticas ni por homenajes deportivos, sino por una palabra que despertó una ola emocional inesperada: bebé. Las redes sociales se dividieron casi de forma automática. Por un lado, miles de seguidores celebraron la posibilidad de que él y Nicole Fernández estuvieran esperando un hijo. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Si es verdad, ¡qué bendición! Después de todo lo que ha vivido, merece esta felicidad. Ser padre otra vez en esta etapa debe ser especial. El tono dominante era de ternura. Muchos fanáticos recordaron entrevistas pasadas en las que Pujols hablaba de la familia como su pilar fundamental.
Para ellos, la idea de un nuevo hijo no era una sorpresa, sino una consecuencia natural de una etapa más madura y reflexiva de su vida. Pero junto a la alegría surgió la duda. Algunos usuarios comenzaron a cuestionar la narrativa. ¿Fue realmente un descuido? ¿Por qué nadie del entorno cercano confirmó o desmintió de inmediato? ¿Se trataba de una estrategia mediática para mantener relevancia tras el retiro deportivo? En la era digital, cada silencio genera más ruido que una declaración. La familia, por su parte, mantuvo una postura firme, absoluto hermetismo. Ningún comunicado, ninguna fotografía reveladora, ninguna publicación celebratoria que validara los rumores. Esa ausencia de reacción alimentó aún más las especulaciones. Los medios de entretenimiento empezaron a reconstruir cronologías, analizaron apariciones públicas, compararon imágenes recientes con fotografías de meses anteriores. Algunos programas incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para interpretar la expresión de Pujols durante la entrevista. El fenómeno creció más allá del simple rumor. Mientras tanto, ciertos sectores más escépticos plantearon teorías alternativas. ¿Podría tratarse de un proyecto filantrópico relacionado con niños? ¿Una metáfora sobre nuevos comienzos? ¿Un comentario malinterpretado fuera de contexto? Sin embargo, lo que hizo más fuerte la teoría del embarazo fue la coherencia emocional. La reacción de Pujols no parecía improvisada ni forzada. No hubo ironía en su tono. No hubo sarcasmo. Fue una frase cargada de intención. En el entorno más íntimo, según fuentes no oficiales, la noticia habría sido recibida con alegría contenida. Se habla de un círculo cercano que ya conocía la información y que, tras la entrevista, simplemente decidió no intervenir. Esa estrategia, dejar que el rumor respire sin confirmarlo, puede ser más poderosa que cualquier comunicado formal. Lo interesante es cómo el público proyecta sus propias emociones sobre la historia. Para algunos, la posible llegada de un hijo simboliza redención, continuidad, esperanza. Para otros, representa un giro inesperado en una vida que ya parecía haber alcanzado estabilidad total. En cualquier caso, el efecto es innegable. El interés no disminuye. Al contrario, crece. Y mientras las felicitaciones conviven con la especulación, una sensación colectiva comienza a consolidarse. Cuando la reacción del mundo es tan intensa ante una sola palabra, significa que algo importante está en juego. La pregunta ahora no es solo si el embarazo es real. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán sostener el silencio antes de que la expectativa se convierta en una confirmación inevitable? Si los rumores resultan ciertos, la llegada de un hijo en esta etapa de la vida de Albert Pujols no sería simplemente una noticia familiar, sería un punto de inflexión emocional. A los más de 40 años, lejos ya del ritmo vertiginoso de las grandes ligas, Pujols atraviesa una fase distinta, más introspectiva, menos competitiva, más enfocada en el legado que en el rendimiento. Durante décadas vivió bajo presión constante.
temporadas exigentes, lesiones, contratos millonarios, expectativas públicas. Ahora, su tiempo ya no se mide en innings ni en estadísticas, sino en decisiones personales. Un bebé en esta etapa no significa lo mismo que a los 30. Significa paciencia. Significa energía renovada. Significa empezar otra vez cuando muchos ya están pensando en desacelerar. En entrevistas pasadas, Pujols habló del valor de la paternidad como algo que transforma la perspectiva del éxito. Los trofeos se guardan en vitrinas, los hijos en la memoria diaria. Si este nuevo capítulo es real, no sería un simple añadido a su historia, sino una redefinición completa de prioridades. También está el componente simbólico. Tras años de exposición pública intensa, un nuevo nacimiento representa algo profundamente íntimo. Es un acto de continuidad, pero también de reconciliación con el tiempo. No es solo traer vida al mundo, es elegir cómo vivir el propio tiempo que queda. Quienes lo han observado recientemente describen a un hombre más sereno, incluso más emocional que en el pasado. Su lenguaje corporal en apariciones públicas transmite calma, no tensión. Tal vez ese cambio tenga relación con algo que aún no se ha confirmado oficialmente. Por otro lado, la figura de Nicole Fernández adquiere un papel central en esta posible nueva etapa. Si decidieron mantener el embarazo en secreto, probablemente fue para proteger no solo la noticia, sino el proceso. La tranquilidad durante los primeros meses es un privilegio que pocas figuras públicas logran conservar. Un hijo en este momento no sería una extensión de su fama. Sería posiblemente el proyecto más personal de su vida. Y ahí radica la intensidad de la historia. No estamos hablando de una celebridad buscando titulares, sino de un hombre que, después de haberlo ganado casi todo en el deporte, podría estar a punto de empezar el desafío más humano de todos. Desde aquella frase en televisión, el silencio se ha vuelto más pesado que cualquier confirmación. En el mundo del espectáculo y del deporte, los secretos tienen fecha de caducidad, especialmente cuando el público ya ha detectado una grieta. La expectativa crece día a día. Cada aparición pública se analiza. Cada gesto se interpreta. Cada ausencia se convierte en teoría. La gran pregunta ahora no es si hubo un desliz. Es cuándo llegará la confirmación. Históricamente, las figuras públicas enfrentan dos caminos en situaciones similares: desmentir rápidamente o preparar una revelación controlada. En este caso, no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Eso sugiere que el silencio podría ser estratégico. Un anuncio oficial podría llegar de múltiples formas. Una fotografía cuidadosamente compartida, un comunicado breve y elegante, o incluso una nueva aparición televisiva donde la frase no deje espacio a interpretaciones. Pero también existe otra posibilidad: que la pareja decida no hacer ningún anuncio formal y simplemente permitir que la evidencia hable por sí sola cuando el embarazo sea visible. Esa opción sería coherente con los 3 años de discreción que han caracterizado su matrimonio. El problema con los secretos mediáticos es que el tiempo juega en contra.
Cuanto más se prolonga el silencio, mayor es la presión. Sin embargo, hay algo que diferencia esta historia de otras. La narrativa no está marcada por escándalo, sino por expectativa. No hay conflicto visible, no hay controversia evidente. Solo curiosidad y una emoción contenida que el público parece dispuesto a celebrar. Si la confirmación llega, no será una explosión dramática. Será probablemente un gesto sobrio, alineado con el estilo que han mantenido desde el inicio. Y si no llega pronto, la especulación seguirá creciendo hasta que la verdad se imponga por sí misma. Porque después de que la palabra bebé salió al aire, algo cambió para siempre. El secreto dejó de ser completamente privado. Ahora el mundo espera. Y cuando el mundo espera, el silencio nunca es eterno.